Entonces, de buena educación. Apagamos el celular. Imaginémonos que esto es hace 20 años, que no había celulares, y verá que no pasa nada. Ustedes se imaginan a Bolívar cuando se le murió a algún hermano o alguna hermana, algún tío, la noticia llegaba a los 4 meses y no pasaba nada, nada. Los seres humanos nos acostumbramos a todo. Entonces, por amor de Dios, les ruego apagar el celular para no molestar al vecino, para no fastidiar la conferencia, ¿no? Si están esperando una llamada del cielo, de San José o de la Virgen, esta noche de pronto los llaman. Bueno, es tan importante. Eso dice Fray Nelson, ¿no? Cuando viene. Bueno. La otra cosa, cuando entre una persona, no se paren a saludarlo. Le daña la secuencia de la conferencia, porque somos así, ¿no? Y entramos besando a todos y abrazando y todo. Bueno, está creciendo los virus y las gripas, y vamos a ver en el Apocalipsis que va a haber muchos, ¿no? El primero de los grandes fue el SIDA, que dice el padre Goy que está en Apocalipsis 16, dice: una úlcera maligna se extendió por toda la tierra, dice, y está en el libro del Apocalipsis, esa úlcera maligna. Eso se va a extender y se va a generalizar, y algunos de los que estamos aquí, algunos se irán, porque viene la otra, viene la neumónica. Ya hay 10.000 personas en cuarentena en China, y después viene una sobre la piel también, y después viene otra sobre las plantas. Les voy a dar esa noticia, pues ya entramos en uno de esos sellos del Apocalipsis. Ya estamos ahí. La gente empieza a decir bobadas, ¿no? Es que como Dios es misericordia, pues no va a pasar nada. Pues sí va a pasar. No, sí va a pasar. Y voy a empezar la conferencia con una oración y leyendo lo que dicen los papas. Porque es que la gente va a salir y va a decir: uy, este es terrorista, catastrofista, tremendista, ¿no? Fue a asustarnos, a espantarnos, vino a meternos miedo. Nada va a pasar. Y en Colombia pasa una tragedia todos los días, pero no va a pasar nada. Y pasan todos los días. Todos los días. Y olvidamos, ¿no? Olvidamos dentro de la psicología de que si no me pasa a mí, pues no pasa nada, aunque le pase a los otros. Esa es la psicología nuestra, que se deriva de la situación mundial del egoísmo, de la gran Babilonia, Apocalipsis 18, ahí la vamos a ver también. Y Jesús lo dijo, ¿no? Jesús tiene 3 discursos apocalípticos que también, si alcanzamos hoy, vamos a ver, o si no, en la próxima sesión hacemos 3 si es necesario. Jesús tiene 3 discursos apocalípticos. Estarán casándose, comiendo, bebiendo y haciendo negocios. Y nadie se dará cuenta de nada. Es decir, en la rutina, casarse, divorciarse, comer, beber y hacer negocios. Eso es lo que vemos ahora, ¿no? Eso fue lo que dijo Jesús. No dijo que eso era malo, no. Divorciarse sí. Dijo que andaríamos en eso y que no nos daríamos cuenta de lo demás. Eso dijo Jesús, lo dijo 3 veces. Entonces voy a orar y voy a tomarme 4 minutos para que ustedes se enteren de lo que dicen los papas, los pontífices, sobre el tiempo que estamos viviendo. Porque la gente dice, y como los curas son bastante incrédulos, que son los primeros incrédulos, sus párrocos y los curas y los obispos, entonces hay que informarles que los papas han hablado de eso, que no están informados además. Si se dejan informar, ¿no? No le meten sus regaños y bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, Padre maravilloso, Padre todopoderoso, Dios eterno, omnipotente, santo, Padre nuestro, Padre de Jesucristo y Padre de los ángeles, en el nombre de Jesús de Nazaret nos hemos reunido hoy
y pedimos el Espíritu Santo para esta reunión y la presencia de la Inmaculada Siempre Virgen María y de los santos ángeles y arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Señor Jesús, Maestro de la sabiduría, envía tu Espíritu de sabiduría sobre nosotros. Padre, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Envíanos tu gran bendición del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita. Imple superna gracia que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus altissimo donum Dei fondeus ignis caritas spiritualis uncia. Nos unimos a la Iglesia del cielo, al purgatorio de la tierra, a la Eucaristía que se celebra en el mundo entero, al rosario que reza nuestro pastor mayor Benedicto, a toda la Iglesia, a las almas víctimas, a las almas contemplativas, a los santos ángeles, a las almas de los espíritus bienaventurados, y con la sangre de Jesús, el nombre de Jesús y el dulce nombre de María, a quien atamos todo lo que vamos a hacer hoy. Con la sangre de Jesús y el nombre de Jesús y María sellamos este lugar, esta reunión, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón y vida, nuestro pasado, presente, futuro, lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, este lugar, nuestras vidas, nuestros bienes espirituales y materiales. Espíritu Santo, ilumínanos. Fuerza de Dios, poder de Dios. San Miguel, defiéndenos. San Rafael, acompáñanos. San Gabriel, danos la sabiduría. Tú eres el portador de la profecía. Ayúdanos en este día. Nos acogemos a la intercesión de los santos que escribieron sobre el tema del Apocalipsis: San Juan, el profeta Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías, Sofonías, Abdías, Jeremías y todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, San Pedro, San Judas, que escribieron sobre este tema para que oren por nosotros y nos iluminen y alcancen la gracia de Jesucristo, de la sabiduría. Ven, Espíritu Santo, ven y renuévanos como en Pentecostés. Virgen María, atamos a tu corazón inmaculado esta reunión, y a ti, San José, patrono de esta casa, terror de los demonios, patrono de la Iglesia, pedimos tu intercesión poderosa sobre nosotros. Amén. Nunca hago en las conferencias esto, que lo voy a hacer. Voy a leer la opinión de la Iglesia. O sea, oficialmente la opinión de la Iglesia la da el Papa. Entonces vamos a empezar desde el Papa Benedicto XV. Dice, un corto pontificado. Expresó sus sentimientos en su encíclica Ubi Primum al contemplar los horrores de la conflagración europea de 1914 al 18. Y dice, en realidad parece que han llegado aquellos tiempos que Jesús profetizó. Oiréis de guerras, planes y rumores de nuevas guerras. Se armará nación contra nación y reino contra reino. Y el pontífice señala como motivo de estas calamidades la falta de la fe y la caridad, concluyendo con estas palabras: son los principios de la agonía del mundo de que nos habla Jesucristo. Estoy hablando de Benedicto XV, no 16, 15. Sigamos escuchando las voces de otros pastores. Pío XI, en su encíclica Miserentissimus, señala amargamente: de todas partes sube a nosotros el clamor de los pueblos que gritan, cuyos príncipes y directores se han consagrado o confabulado a una contra el Señor y su Iglesia. Y aún es más triste que entre los mismos fieles, lavados con el bautismo y la sangre del Cordero Inmaculado, y enriquecidos con la gracia, haya tantos hombres de todas clases que con increíble ignorancia de las cosas divinas, inficcionados de doctrinas falsas,
lejos de la casa del Padre, viven una vida llena de vicios, que no está iluminada por la luz de la fe, ni alentada por la esperanza de la felicidad futura, ni acalorada, ni fomentada por el fuego de la caridad, de manera que parecen totalmente sentados en las tinieblas y sombras de muerte. Y continúa este Papa en sus tristes lamentaciones. Para colmo de estos males que he denunciado, viene la pereza y el abandono de los que miserables abandonan a Cristo y se pasan al campo del enemigo. Ay, el espíritu de profecía en los papas, ¿no? Al campo del enemigo. Por eso, sin querer saltar al alma la idea de que se acercan los tiempos que vaticinó el Señor, porque abundó la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Citando a Mateo 24:12, el Papa. Papas muy lejanos. Pío XII, más cercano, ¿no? Nos llegó hasta 1948, 50, con la elección de Juan XXIII, le tocó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se mantuvo como de dominio público diversas comunicaciones extraordinarias con el mundo sobrenatural. El Papa levitaba, lo encontraban levitando. El Papa Pío XII, tan elegante, que hablaba 24 idiomas, casi como nosotros, pues, ¿no? Pero con todo lo que nosotros hablamos, lo superamos a él. Las palabras que dirigió en un memorable discurso ante el Colegio de los Cardenales, el Papa Pío XII. Hay muchas señales que indican ser esta una de las épocas más decisivas de la humanidad. Es tiempo de urgentísima acción. Ha llegado la hora en que no habrá más tiempo. Los buenos para hacer el bien y los malos para hacer el mal. Son tantas ya las señales de tu próxima venida, Señor, dice el Papa Pío XII. Cuéntenle a sus párrocos. Yo sé que no les van a creer, pero cuéntenle que nuestros pastores nos han hablado de este negocio. Para mí, cuando hallé estas cosas, fue una sorpresa maravillosa. El Papa Juan XXIII, algunos se acuerdan del gordito o no, ¿sí? El Papa bueno, está incorrupto. Bueno, como complementación pontificia a Juan XXIII, sabemos que le fue entregado el sobre El secreto de Fátima. El Papa lo abrió y lo leyó. Aunque estaba en portugués, dijo que había comprendido el texto, pero después de leerlo volvió a lacrarlo diciendo que no quería ser profeta de calamidades. Pablo VI confiesa sin ambajes que solo Jesucristo es el remedio para las trágicas realidades que hoy vivimos. Se creía que después del concilio vendría el día del sol de la historia de la Iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestades, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Un peligro de vértigo, de aturdimiento, de aberración sacude la solidez de la Iglesia e induce a muchos a ir tras las más extravagantes pensamientos. Algunos de nosotros han ido por ahí, ¿no? Metafísica, control mental, Feng Shui, Reiki, los más extravagantes pensamientos, dice. Como si la Iglesia debiera negarse a sí misma y abrazar novísimas e impensadas formas de vida. Encíclica Ecclesiam Suam. No se puede demoler a la Iglesia de ayer y de hoy para construir una nueva, ni impugnar lo que la Iglesia ha enseñado hasta ahora, ni abandonar como viejos y superados los cánones dogmáticos. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay dudas, incertidumbres, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la Iglesia. Ha entrado la duda de nuestras conciencias y ha entrado a través de ventanas que debían estar abiertas a la luz. Esperemos que hable con San José, que debe estar llamando, ¿no? Bueno. 10.000 pesos. Al que le suene celular le vamos a cobrar 10.000 pesos. Es una buena cosa. Bueno, Juan Pablo II
Nos ayuda mucho en los programas de agricultura urbana, no se preocupen, para ayudar a los pobres. En los que lo quieran ver más adelante arriba tenemos el mostrario de la agricultura urbana, que es muy bonito y les va a servir. Juan Pablo II en su ordenación había consagrado al sacerdocio a la protección de la Santísima Virgen María. Estaba convencido de que fue ella quien salvó su vida. ¿Alguno conoció a Juan Pablo II? Bueno. El Papa Juan Pablo II, como fiel vigilante del Antiguo Testamento, Habacuc, esto se lo copia a la Madre Angélica, que les voy a leer. Con sus ojos firmes en el horizonte espera la señal prometida que nos llevará al final de los tiempos y al segundo Pentecostés, que traerá la renovación espiritual de un mundo sin Dios. Esa es Madre Angélica. Ahora ya ven, él prevé que el tiempo es corto y que la lucha será intensa. Yo no pienso, dijo en una audiencia, que una gran cantidad de la comunidad secular cristiana y que la sociedad del mundo se den cuenta que nosotros estamos en este momento enfrentando la confrontación final entre la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. Son palabras de Juan Pablo II en el Congreso Eucarístico de Filadelfia. La confrontación final entre la iglesia, la antiiglesia y el anticristo. No sé si la comunidad secular o la iglesia se hayan dado cuenta, dice, que hemos entrado en esa confrontación final. Más clarito, esta confrontación es parte de la voluntad de la providencia divina, de ahí que está en los planes de Dios. Es un desafío que la iglesia debe tomar valientemente. ¿Cuántas veces la renovación de la iglesia surge del derramamiento de sangre? Esta vez no será diferente. La renovación de la iglesia surge del derramamiento de sangre a través de toda la historia. Esta vez no será diferente. Si citemos a Tertuliano: sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Dicen que será la peor, la más grande persecución contra la iglesia que haya existido en los 2000 años, en todos los tiempos. La de la falsa iglesia y la del anticristo. Con esto ya damos comienzo, después de haber oído la voz de nuestros pastores, para que no salgan diciendo que aquí nos inventamos un rollo. O vayan donde el párroco diga: no, el Apocalipsis fue en la época del Imperio Romano, eso ya pasó. Eso es mentira, eso son teologías humanas y falsas teologías, que tienen engañados a muchos y nacen desde las facultades de teología. San Pedro profetizó que en los últimos días surgirían falsos doctores que difamarían el camino de la verdad. Lo dijo San Pedro en la segunda carta. Y Jesús dijo: habrá falsos cristos y falsos profetas, dijo Jesús. Ustedes han ido a muchas partes donde ha habido falsos profetas, a los que ustedes llaman instrumentos a veces, y son muchos falsos profetas donde no se ha aplicado ni una regla de discernimiento, y siguen montándose en un bus a buscar profetas en lugar de buscar a Jesucristo. Por ahí dice Santa Teresa: muchos buscan los dones de Dios y no al Señor de los dones, dice. Hay una frase que le gusta a un amigo que está por allí sentado, que dice San Pablo tiene una cantidad de señales sobre el fin de los tiempos. Y dice que los hombres del fin de los tiempos andarán de acá para allá por el prurito de oír novedades. Que allá la Virgen llora, que allá hay un milagro, que allá hay un vidente, y corre por el prurito de oír novedades. Y no estamos buscando a Cristo. Voy a decirles por qué estamos bíblicamente en el fin de los tiempos. Bíblicamente. Jesucristo nos trae 3 discursos apocalípticos.
Mateo 24, Lucas 21 y 17 y Marcos 13. Son 3 discursos apocalípticos de Jesús. Son tremendos discursos apocalípticos donde nos da las señales del fin de los tiempos. Voy a empezar en Mateo 24. El Señor habló de la destrucción del templo. Entonces le hicieron 3 preguntas en una. Y un día le decía yo a un sacerdote, y no se había dado cuenta que eran 3. Le dijo, ¿cuándo será esto? O sea, la destrucción del templo, el fin de los días y el fin del mundo. Y aquí vamos a salir de un enredo y una empastelada mental que todos los católicos tienen. Yo hablo del fin de los tiempos y dicen, ay, el doctor habló del fin del mundo. Yo nunca hablé del fin del mundo, hablé del fin de los tiempos. Entonces, ¿cuándo será esto? La señal de tu segunda venida, o sea, el fin de los tiempos, y el fin del mundo. 3 cosas. Ahorita no viene el fin del mundo, viene el fin de los tiempos. O sea, ¿cuándo será esto? Esto era la destrucción del templo. ¿Sí? La señal de la segunda venida. ¿Sí? Y el fin del mundo. En Mateo 24. Y después Lucas 21, Marcos 13. Y Lucas 21 y 17. Y un versículo del 18, que es uno que estamos viviendo ya. Que Jesús lo suelta al desgaire y dice, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Como quien dice que la fe será escasita, escasa. En Europa ya no hay, ¿no? En Colombia el 10% de las personas van a misa el domingo. Y de ese 10% no hay un 3% que haya leído los evangelios. O sea, el 0.3 han leído un evangelio completo. Quiere decir que son católicos de misa y olla, con Dios bombero para apagar incendios, o Dios alcancía para sacarle plata, alguna cosa así. Pero no el Dios Padre al que le tenemos que obedecer. No, ese Dios no lo conocemos. Nosotros, ¿ustedes le creerían, se dejarían operar de un médico que no hubiera estudiado anatomía? Sí, pues si le va a operar el hígado, le saca el corazón, alguna cosa así. ¿Cierto? O se dejan construir un edificio de un ingeniero que no sepa matemáticas, pues no. ¿Cierto? Pero le creen a un católico que no ha leído los 4 evangelios. Católicos, decía Garcierreros, de misa y olla. Y Jesús tiene esa frasecita en Lucas 18, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? ¿Habrá fe? Como quien dice, la fe se apagará, se extinguirá. Y una de las señales que Pablo da de la venida del anomos, del hombre sin ley, del impío, como le dice Daniel, el anticristo, una de las señales que da es la apostasía, la pérdida de la fe, y la metida de doctrinas extrañas que habla Pablo VI en la nueva era, ¿no? La metafísica, el yoga, el reiki, el control mental, el eneagrama, la brujería, el Harry Potter, el caballo de Troya, todo eso, nos hemos metido en todo eso. Y dice Pablo VI que nos sumergimos en extrañas teorías y doctrinas. Entonces, Jesús responde con este discurso de Mateo 24 las 3 preguntas. Y ahí sí viene el discernimiento tan complicado, y en Lucas 21. ¿Cuándo será esto? Entonces responde, cuando la higuera eche sus brotes, estén alerta. Higuera. La higuera es igual a Israel. En la Biblia la higuera es Israel, en los profetas. Estén alerta cuando la higuera eche sus brotes. Y no pasará esta generación hasta que esto suceda. Entonces el Señor ya va a contestar 2 preguntas con una respuesta. Lo que en teología se llama el tipo y el antitipo. Que lo que fue es figura de lo que va a ser. Entonces contesta la primera. ¿Cuándo echó la higuera su primer brote? Viene la destrucción de Jerusalén en el año 37, profetizada por Jesús. ¡Ay de ti, Jerusalén!
Hay un sermón del cura de Ars que yo tengo aquí formidable sobre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida, las relacionan las dos. El cura de Ars y el Espíritu Santo le sopló las cosas ciertas. Tétrico ese sermón, espantoso, además demoledor. Uno queda, cuando habla de los muertos tendidos en todo el planeta y cuando habla de la oscuridad y los terremotos y las plagas, el cura de Ars es terrible. Es decir, yo soy un palio al lado del cura de Ars. Si oyen ese sermón es mejor que no, porque no van a dormir esta noche. Y el santo cura de Ars, el Espíritu Santo le soplaba. Entonces el primer brote de la higuera es Israel. Jerusalén es destruido en el año 37 y se cumple la profecía de Jesús. Ay de ti, Jerusalén, ¿no? Por no haber escuchado la voz, no quedará piedra sobre piedra. La primera profecía de Jesús se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Él la profetizó, la anunció. El símbolo de la fe de los judíos es destruido completamente. Y viene la destrucción del templo. Y viene la segunda profecía que viene implícita en la higuera. Cuando la higuera eche sus brotes, está alerta. 1948. En la destrucción y en la persecución contra los judíos son dispersados por el mundo entero en esa época. Los sacan. Después hay una sublevación judía y vienen los romanos con su poderosa maquinaria de guerra y destruyen 300 ciudades judías y los judíos quedan dispersos por el mundo entero. Y el gran milagro de Dios es que durante 1880 años vagan por el mundo entero y son perseguidos en todas partes. Y no se acaba el pueblo de Israel, a pesar de las atrocidades de los rusos, de los pogrom, que cada rato hacían un pogrom y extinguían a los judíos de Rusia. Después Hitler viene también a extinguirlos. También los árabes empezaron a perseguirlos en todas partes del mundo, perseguidos y odiados con la sentencia que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sentencia que ellos mismos pronunciaron, y ha caído la sangre de Jesús sobre ellos por no haber aceptado el verdadero Mesías. Pero es el pueblo elegido, el pueblo de la alianza. Nosotros recibimos la alianza porque ellos la rechazaron, gracias a Dios que la rechazaron. Pero Jesús habla de que la higuera echará un brote después de haber sido dispersados entre muchas naciones. ¿Cómo aguantaron 1880 años? Eso es un milagro. ¿Cuál pueblo del mundo puede ser dispersado y aguanta 100 años sin que se funda o se mezcle con los otros pueblos? No, ninguno. Aguantan manteniendo su nacionalidad y su identidad judía. Y se reconstruye milagrosamente en 1948. Se reconstruye el pueblo de Israel. Cuando la higuera eche sus brotes, estén alerta, alerta. Y nos va a decir Ezequiel, cuando nos va a hablar de la invasión rusa y de 5 países árabes a Israel, que la tiene preparada el señor Putin, que ya arrasó a Georgia para abrir un corredor para entrar a Israel, porque Israel es el aliado en Occidente de los Estados Unidos y Estados Unidos es el enemigo tradicional. Entonces ya destruyó en 2 días a Georgia, abrió un corredor e instaló un gobierno, el señor Putin, para invadir a Israel con 5 aliados: Turquía, Irán, Etiopía, Libia. Ahí están en Ezequiel 38. Ezequiel 38. Habla de la invasión rusa. Una poderosa nación viene del norte contra Israel. Rosh, y Rosh en la Biblia es rojo, y la palabra Rusia significa roja. Rusia fue fundada por Rurik el navegante, el rojo. Mosok y Tubal, de donde vienen Moscú y Tobolsk, 2 descendientes de Noé, Mosok y Tubal, fundadores en el norte de los pueblos escitas.
Entonces Ezequiel nos va a decir eso, y nos va a decir, esto sucederá al final de los días. Fíjense que la Biblia no habla del fin del mundo. Si alguno de ustedes sale y me calumnia de que yo hable del fin del mundo, pues el Señor le dará su juguetazo por ahí, por mentiroso. Yo nunca he hablado del fin del mundo. Y dice la Biblia, esto sucederá al fin de los días. ¿Qué significa el fin de los días? Ese discurso del fin de los días lo trae la Biblia. La Biblia no se contradice en ningún libro. Lo maravilloso de la Biblia es que son 72 escritos diferentes, de autores diferentes, de épocas diferentes, de lugares diferentes, y todos coinciden, porque el autor es el Espíritu Santo, en lenguas diferentes. Y ese discurso comienza en Deuteronomio y en Números. Nos habla de la conversión de Israel, el libro del Deuteronomio, al final de los días. No en la época de Jesús, sino en el fin de los días. Y ya lo había anunciado el libro del Deuteronomio, uno de los libros que escribió Moisés al principio, que ustedes como muy buenos católicos ya lo deben saborear y haber pasado 30 veces por lo menos. Al final de los días nos dice. Ya está escrito 1500 años antes de Cristo, que el pueblo de Israel se convertiría al final de los días. Después Ezequiel, hacia el año 400, en el exilio, en el destierro, es el profeta Ezequiel, escribe el capítulo 38 y 39. Ustedes en internet van a encontrar autores católicos y evangélicos que hablan de Gog y Magog. Ezequiel 38. Son los dos demonios del comunismo que nos están invadiendo toda Sudamérica, Gog y Magog. Quiere decir el techo y arriba del techo. El lenguaje literal, dice San Agustín. Y el techo es Rusia. Vienen del norte, poderosamente armados, ejército innumerable. Vienen contra Israel, con 5 aliados árabes, musulmanes. Irán no es árabe, Irán es persa, pero es musulmán. Como el Líbano no es árabe, el Líbano es fenicio. Vienen sobre Israel al final de los días, a un pueblo que había sido dispersado dentro de numerosas naciones, y regresarán a un lugar que había sido un desierto permanente, donde vivían los palestinos, los filisteos, un pueblo de allende del mar que venían de Creta. Los filisteos son los palestinos, o sea, los palestinos no son árabes, son de origen griego, pero son musulmanes, y se habían aposentado sobre esas tierras hacía un par de siglos, 2 o 3 siglos, en una forma de nómadas. Los palestinos, los filisteos, los filistín. E Israel regresará de entre numerosas naciones. ¿Cómo será el sentido de nación y de nacionalidad de los israelitas que se vienen de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Colombia, y se van a poblar ese desierto? A un lugar que había sido un desierto permanente. Volverán al final de los días, dice Ezequiel. La higuera echará el primer brote. Y en 1948 las Naciones Unidas reconocen a Israel como Estado, y se cumple la profecía de Israel de Ezequiel, pronunciada hace 2500 años. Mire cómo es el Espíritu Santo, que se las sabe todas. Dios es un eterno presente. Dios no tiene ni pasado ni futuro. Dios lo conoce todo. Todas las cosas están en presente delante de Dios. Su nacimiento, su muerte, su destino final. Si van al cielo, al purgatorio o al infierno, Dios nos ampare. Como decía San José María Escrivá de Balaguer, ¿a qué vinimos a este mundo si nos vamos a condenar? ¿A qué? A nada. Y Jesús lo dijo más fácil: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y nosotros trabajando para conseguir plata, ¿no? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
lo que hizo Santo Francisco Javier. Ese sí abandonó la platica, el castillo, el título de nobleza y lo abandonó todo por Jesús. Ahora en los grupos de oración parecen juntas directivas de un banco. Casa, carro, beca, sobregiro de plata. Es como un Dios alcancía, ¿no? Dios da, pero primero pide. Un día les hablaré de eso. Primero pide y pide el corazón. Eso es lo que pide. Nos cuesta mucho trabajo porque lo tenemos enraizado en la plata, en las propiedades, en la familia. Ay, tenemos unas raíces hondas. Y Él pide el corazón. Amarás al Señor tu Dios. Nos cuesta tanto, ¿no? El primer mandamiento es muy doloroso, porque hay que cambiar de amor o de prioridades en el amor. Difícil. La prioridad en el amor, Él es Dios y Él nos ha fundado, Él nos ha creado y Él nos ha hecho, ¿no? Él exige lo que es suyo, ¿no? Y todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, no lo olviden, lo dice San Pablo. Y si se sienten muy dueños, cuidado, lean el libro de Job, ¿no? Porque no le meten un tijeretazo sino una motosierra, pues. Y empiezan a perder cosas, para que no se sientan sobrados ni dueños. Dios nos ama y quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo, y entonces todo lo que nos sucede es para bien nuestro, dice San Pablo. Todo concurre para bien de los que Dios ama. Muy bien. 1948. Y fíjese que en Mateo 24 nos dice cuando la higuera eche sus brotes. Y el primer brote, Ezequiel 38, es en 1948, cuando se reconstruye históricamente. ¿Se acuerdan del Tratado Balfour? Los que les gusta la historia de Disraeli, de lo que hicieron los ingleses para aceptar a los israelitas, que eran hartos y fastidiosos en el mundo entero, fundando bancos, consiguiendo plata, haciendo negocios, comercio, atropellando gente, y nosotros matándolos y matándolos a lo largo de la historia. Matamos a muchos y no logramos acabarlos, el pueblo de Dios. Entonces démosles un pedazo de tierra, dijeron los ingleses, y reconozcamos en Naciones Unidas el Estado, y los pobres palestinos fuera. Y volvieron al territorio que hacía 2000 años les había pertenecido. Increíble. Si uno históricamente piensa en eso, es increíble. Y que la Biblia lo haya predicho. Y Jesús termina en su discurso de Mateo 24: y no pasará esta generación. Y la gente se imaginó que era la generación de Jesús. Sí, era la generación de Jesús para la destrucción de Jerusalén. No pasó, 37 años. La primera respuesta, ya. Y después, la segunda, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. La generación de los israelitas que nacieron en 1948 no pasará hasta que todo suceda. Todo Mateo 24, todo Lucas 21 y todo Marcos 13. Guerras y rumores de guerra. Mire, desde 1900 hasta hoy hemos tenido 400 guerras y revoluciones y golpes de Estado. 400. Y no nos hemos dado cuenta. Aquí tenemos una hace 50 años. En Perú otra. Los tamiles, la no sé qué, todo, por todo el mundo, la de Vietnam, la de Corea, la no sé qué. 2 feroces guerras, la primera y la segunda guerra mundial. La gente dice, ay, no va a pasar nada, y que eso debieron decir en 1939 cuando aparece ese loco y arrasó a Europa. 50 millones de muertos, y las hambrunas y las pestes, la Segunda Guerra Mundial, profetizada por Fátima. Fátima, no me dejen olvidar a Fátima. No pasará esta generación. Salmo 90. Una generación tiene 70 años. Uy, leer la Biblia es rico, hola. Venir a la clase de Biblia los sábados, aquí es rico. Rico. De 9 a 12 la clase de Biblia. Pero uno les habla de un grupo de sanación y hay que colgar la gente de aquí de estas cosas como los murciélagos, de las patas ahí. Y les habla de la Biblia y
para afuera. Se espantan y van y leen el péndulo de Foucault, el caballo de Troya, el código da Vinci, y se leen toda la basura que está. Y se condenan con las falsas doctrinas de que habla la Biblia de los últimos tiempos. A Connie Méndez, puede decir, crees que puede decir de Strauss, toda esa cosa. Bueno, una generación tiene 70 años. 1948 más 70, 2018. La palabra de Dios no puede faltar. No pasaremos del 2018 sin que todo el Apocalipsis se haya cumplido. El de San Juan, el de Daniel, el de Jesús, el de Zacarías, el de Isaías, porque ninguno se contradice con el otro. Es la coherencia de la Biblia, escrita por tantos autores, por tantas épocas, en tantos idiomas. Qué libro maravilloso. Por eso es que el demonio nos echa el velo para que no lo lea, para prender la caja satánica y oscura del televisor. Esa es la que prende todo el día. Y la Virgen dice eso. Una generación, Salmo 90, 2018, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Todo qué? Guerra, rumores de guerra, hambre, peste, revoluciones. Sí, señales en el cielo. Señales en el cielo. La gran revolución. Todo lo que está en esos capítulos de Jesús tiene que suceder todo, y ya está sucediendo en parte, mucho. La apostasía ya la estamos viviendo. Uno de los mensajes que el Señor le dio a Agustín era que los errores teológicos se difundirían mucho más y habría más pérdida de la fe. Sacerdotes, obispos y cardenales van camino de la perdición y arrastran millones de almas tras de sí, dijo la Virgen. Terrible. Por las nuevas teologías, que el pecado no es pecado, que el adulterio no es pecado. No, yo no sé cómo hay gente que vive en unión libre y se duerme tranquila. Yo no he podido entender eso, le cuento, porque nos pasa lo que decía el bobo en Bucaramanga, ¿no? Que se acuestan vivos y se levantan muertos. Y por allá en una caldera, se levantar uno para allá entre una caldera debe ser horrible, pues. ¿Ah? Bueno, de jefe de calderas o de fogonero o alguna cosa es. ¿Sí? Decía el bobo en Bucaramanga eso. Entonces, bíblicamente, estamos en el final de los días. Los días, nos dice San Bernabé, en una paráfrasis que nos hace San Bernabé en el libro de la Didaché, el primer libro que se escribió después de la Biblia se llamaba la Didaché, los apóstoles, la vida de los apóstoles. Los tiempos de Dios son similares a los tiempos de la creación. Didaché se escribe. Los tiempos de Dios son similares a los tiempos de la creación. Dios en 7 días hizo la creación. El 7º día descansó. Dios en 6 tiempos, ¿sí?, hace la creación y el 7º descansa. El descanso se llama el Sabbat. Primero, primer tiempo, del año 0 al 2000, Abraham, 2 días. De Abraham a Jesús, 2 días. O sea, van 4 días, donde comienza, según San Pablo, la plenitud de los tiempos. 2 días son 4 días. De Jesús al año 2000 y pico, 2006, 2007, 2008, lo que estamos viviendo, son 2 días. Y ahí en adelante viene la purificación del mundo, y después de la purificación del mundo, los cielos nuevos y la tierra nueva y el descanso, en que el hombre será feliz. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, un solo rebaño, un solo pastor. No habrá abogados, ni economistas, ni politólogos. Me quedé sin trabajo.
ni militares, gracias a Dios, ni paramilitares tampoco, ni guerrilleros. Vivirán como los primeros cristianos, nadie llamará suyos a los bienes. Vivirán un solo corazón y un solo espíritu. Vivirán en comunidades de amor. No habrá capitalismo, no habrá comunismo. Será la civilización del amor de que nos habló Pablo VI. La nueva primavera de que nos habló Pío XII. El nuevo mundo de que nos habla San Juan. El nuevo mundo de que habla Isaías 65, donde dice, he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Pero ahora estamos listos para entrar en la fase final, antes de esa, cosa maravillosa. Vamos a pasar por la gran tribulación, por la purificación y por el castigo. La destrucción de 2/3 de la humanidad. Que nos dice Zacarías, 2/3 son exterminados. 2/3 de la humanidad. Más de 4.000 millones de personas desaparecerán. Y la tierra será totalmente devastada y exterminada. De modo que no sigan coleccionando casas. El profeta Isaías dice, ay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad. La Biblia no es capitalista. La Biblia no es comunista. La Biblia es amor. Y Dios nos creó a todos para participar de todo. Así es. Y Dios nos creó a todos para amarnos, para compartir. La Madre Teresa hablaba de la parábola del compartir, que no la hemos vivido, y esa es nuestra chequera para entrar en el reino de los cielos, es la parábola del compartir, de que hablaba la Madre Teresa, el amor. Ni siquiera los carismas, ni las lenguas, ni las profecías, ni el don de curaciones, solo el amor. Pablo VI dijo, el Espíritu Santo les puede dejar los dones y carismas de milagros, curaciones, profecías, lenguas, y puede no estar ahí. Si no hay amor, no está. Nos hemos equivocado pensando que Martí, que Rafael y el Padre Guillermo tienen esos dones tan lindos y por eso son santos. Mire, como decía Serpa, mire, vamos Gaitán. Eso no es un signo de santidad, eso es un signo de la gratuidad de Dios que se los presta a uno. La Madre Teresa no hacía esas cosas, pero tenía amor. Desaparecerán las lenguas, desaparecerán las profecías, desaparecerán los milagros y solo quedará el amor, dice San Pablo. Amén. Amén. Entonces, de buena educación, apagamos el celular. Imaginémonos que esto es hace 20 años, que no había celulares y verá que no pasa nada. Ustedes se imaginan a Bolívar cuando se le murió a algún hermano o alguna hermana, algún tío, la noticia llegaba a los 4 meses y no pasaba nada, nada. Los seres humanos nos acostumbramos a todo. Entonces, por amor de Dios, les ruego apagar el celular para no molestar al vecino, para no fastidiar la conferencia, ¿no? Si están esperando una llamada del cielo, de San José o de la Virgen, esta noche de pronto los llaman, bueno, es tan importante. Eso dice Fray Nelson, ¿no? Cuando viene. Bueno. La otra cosa, cuando entre una persona, no se paren a saludarlo. Le daña la secuencia de la conferencia porque somos así, ¿no? Y entramos besando a todos y abrazando y todo. Bueno, está creciendo los virus y las gripas y vamos a ver en el Apocalipsis que va a haber muchos, ¿no? El primero de los grandes fue el SIDA, que dice el padre Gobi que está en Apocalipsis 16. Dice, una úlcera maligna se extendió por toda la tierra, dice. Y está en el libro del Apocalipsis, esa úlcera maligna. Eso se va a extender y se va a generalizar. Y algunos de los que estamos aquí, algunos se irán, porque viene la otra, viene la neumónica. Ya hay 10.000 personas en cuarentena en China.
y después viene una sobre la piel también, y después viene otra sobre las plantas. Les voy a dar esa noticia, pues ya entramos en uno de esos sellos del Apocalipsis, ya estamos ahí. La gente empieza a decir bobadas, ¿no? Es que como Dios es misericordia, pues no va a pasar nada. Pues sí va a pasar. No, sí va a pasar. Y voy a empezar la conferencia con una oración y leyendo lo que dicen los papas. Porque es que la gente va a salir y va a decir, uy, este es terrorista, catastrofista, tremendista, ¿no? Vino fue a asustarnos, a espantarnos, vino a meternos miedo, nada va a pasar. Y en Colombia pasa una tragedia todos los días, pero no va a pasar nada. Y pasan todos los días. Todos los días. Y olvidamos, ¿no? Olvidamos dentro de la psicología de que si no me pasa a mí, pues no pasa nada, aunque le pase a los otros. Esa es la psicología nuestra, que se deriva de la situación mundial del egoísmo, de la gran Babilonia, Apocalipsis 18, ahí la vamos a ver también. Y Jesús lo dijo, ¿no? Jesús tiene 3 discursos apocalípticos que también si alcanzamos hoy vamos a ver, o si no, en la próxima sesión hacemos 3 si es necesario. Jesús tiene 3 discursos apocalípticos. Estarán casándose, comiendo, bebiendo y haciendo negocios. Y nadie se dará cuenta de nada. Es decir, en la rutina, casarse, divorciarse, comer, beber y hacer negocios. Eso es lo que vemos ahora, ¿no? Eso fue lo que dijo Jesús. No dijo que eso era malo, no. Divorciarse sí. Dijo que andaríamos en eso y que no nos daríamos cuenta de lo demás. Eso dijo Jesús, lo dijo 3 veces. Entonces voy a orar y voy a tomarme 4 minutos para que ustedes se enteren de lo que dicen los papas, los pontífices, sobre el tiempo que estamos viviendo. Porque la gente dice, y como los curas son bastante incrédulos, que son los primeros incrédulos, sus párrocos y los curas y los obispos, entonces hay que informarles que los papas han hablado de eso, que no están informados además. Si se dejan informar, ¿no? No le meten sus regaños y bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, Padre maravilloso, Padre todopoderoso, Dios eterno, omnipotente, santo, Padre nuestro, Padre de Jesucristo y Padre de los ángeles, en el nombre de Jesús de Nazaret nos hemos reunido hoy y pedimos el Espíritu Santo para esta reunión y la presencia de la Inmaculada Siempre Virgen María y de los santos ángeles y arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael. Señor Jesús, Maestro de la sabiduría, envía tu Espíritu de sabiduría sobre nosotros. Padre, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. Envíanos tu gran bendición del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Bene Creator Spiritus Mentes Tuorum visita. Imple superna gracia que tu creasti pectora